Esta mañana los invito a que sigamos acá la meditación, el estudio que venimos desarrollando, Hechos capítulo 21, versículo 17. Trata sobre el arresto de Pablo en el templo. Sin duda, para la iglesia primitiva, aquella iglesia que Jesucristo había dejado establecida y que confirma en el día de Pentecostés, habían pasado sí un par de décadas. Sin embargo, estaban allí de alguna manera en una incertidumbre, y estaban un rato reunidos como iglesia y un rato en el templo. Lo vemos desde el principio de Hechos de los Apóstoles. Allí los discípulos estaban reunidos en casa de distintos hermanos, como cuando Pedro es liberado y estaban allí en la casa de la madre Juan Marco, hermano de Bernabé. Estaban reunidos los hermanos y la muchacha que fue a abrir de gozo. Había una iglesia reunida allí en las casas, pero luego vemos, dice Pedro y Juan en el pórtico del templo de la Hermosa, y allí el milagro que hay con aquel paralítico que estaba allí. Es decir, por un lado estaba la libertad de poder hablar las cosas que Dios había hecho, el cumplimiento de todo lo que en forma de símbolos y de ofrendas Dios había ido revelando al pueblo de Israel en su travesía allí en medio del desierto, a través del tabernáculo, a través de las ofrendas, aún indicándole fiestas solemnes y todos que no hacían otra cosa más que anunciar el plan de salvación de Dios a través de ciertos simbolismos. Ahora, qué difícil habrá resultado para aquellos hermanos acostumbrados, una vez sabemos que eran gente de provincia, su costumbre era reunirse en las sinagogas, escuelas durante la semana, lugares de culto, el día sábado, y cuando iban a Jerusalén, el lugar obligado, no podían dejar de ir al templo. Ahora, allí en aquel templo se habían ofrecido, pero se seguían ofreciendo aún ofrendas, se seguían ofreciendo corderos, se seguía el resto, el que no se había convertido todavía a Dios, seguían ofrendando allí corderos cada año, sin entender de que Jesucristo era el verdadero Cordero de Dios. Qué difícil habrá sido, hermano, para aquellos hermanos, porque nosotros miramos, y siempre es más fácil mirar las cosas desde nuestra perspectiva, desde nuestra ubicación. A veces argumentamos cosas triviales para justificar nuestras fallas, pero hermano, la tenemos mucho más fácil que aquellos hombres que tenían que anunciar las verdades del Evangelio, como cuando el concilio los apretó allí, les dijo, les prohibimos hablar este nombre. ¿Qué dijeron los discípulos allí? Dice, no podemos dejar de decir las cosas que hemos recibido, las cosas que hemos oído. Bueno, hermano, acá llega el apóstol Pablo de predicar en otras regiones. Estuvo en 3 viajes misioneros con gente que tenía creencia en cualquier otra cosa, adoraban lo que viniera. Eso si siguió los estudios o leyó los capítulos anteriores de Hechos de los Apóstoles, va a ver cuál era el trasfondo de cada una de aquellas personas a las cuales se llegaba con la palabra. En algunas oportunidades también había allí gente convertida al judaísmo, es a lo que la palabra de Dios le llama prosélitos, gente locales en Grecia, en Asia Menor, etcétera, ¿no? Que se habían convertido al judaísmo y que allí fueron también a la sinagoga y anunciaron a estos hermanos que Jesucristo era el Cordero de Dios, que ya había venido, que ya había muerto, que ya había resucitado y que confirmaba a su pueblo con el bautismo del Espíritu Santo. Y así muchos creían y daban el paso de la fe. Ahora, hermano, les es necesario volver a Jerusalén y se encuentra allí con
con un montón de hermanos que estaban con un pie en la iglesia. Mire qué raro que esto, porque normalmente decimos el dicho, está con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Estos estaban con un pie en la iglesia y con otro pie en el templo. Estaban con un pie en el Nuevo Testamento y con el otro pie en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Y qué difícil que es de conciliar, hermano, porque muchas veces estamos pronto allí con el dedo para acusar a los demás, pero hay que ponerse, hermano, en la situación de estos hermanos, hay que ponerse en la situación del apóstol Pablo, que no podía dejar de reconocer verdades que él había anunciado, cuando allí había personas que todavía no habían sido alumbrados totalmente en la obra que Dios había hecho a través de Jesucristo. Y el testimonio, a su vez, porque un hermano puede estar firme, el apóstol Pablo testifica cuando habla acerca de la comida o de la bebida, que él había aprendido que la comida y la bebida no tenían injerencia en el acceso a la salvación, porque la salvación de Dios era por gracia y etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso dice, pero cuando iba con alguien, dice, algún hermano consideraba que esto no debía comerse, él no iba a chocar allá con el hermano. Si el hermano solo comía verdura, él comía verdura. Si comía carne, él comía carne, ¿no? Y da todo ese ejemplo y dice, lo único que les digo cuando le da instrucción a la iglesia, no coman, dice, si alguien le dice, antiguamente, como decía, todas estas sociedades paganas solían sacrificar a los ídolos, ¿no? Se derramaba la sangre, o que sea, como si fuera un matadero, vamos a decirlo en términos más criollos, pero después la carne esa la llevaban para vender en las carnicerías. Y el apóstol Pablo también le dice a estos hermanos que se han convertido, dice, de lo único que tienen que abstenerse, dice, si alguien le dice que esto ha sido sacrificado a los ídolos, por un tema de conciencia. Dice, no de ustedes, sino del que ve de afuera. Porque nosotros, hermanos, hemos aprendido y sabemos a través de la palabra, Jesús fue el pionero en decirle esto cuando juzgaban allí que no se habían lavado las manos, ¿no? Dice, lo que contamina al hombre no es lo que uno mete adentro de la boca, lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Bueno, allí llega el apóstol Pablo, se encuentra con esta situación, una congregación, vamos a llamarla así, que se reunía en la iglesia, que se reunía en el templo, que creían por un lado y por otro lado iban y decían, estamos esperando. No podemos esperar, hermano, algo que ya vino, no podemos estar esperando que el Mesías venga y ofrende su vida, porque ya lo hizo una vez y para siempre. Y cuando venga, enseña la palabra, vendrá con poder y gran gloria. No va a venir como un bebé a nacer y a encontrarse en un pesebre, en una cuna de paja destinada para los animales, en un granero, porque no había lugar. No, ya no va a venir así. En esta situación se encontraba, en una situación donde yo recuerdo cuando éramos chicos y venían de otras congregaciones a visitarnos, había un himno que cantábamos que decía, bienvenidos, bienvenidos los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir, bienvenidos, con gran gozo y placer. Y a usted, cuando lee esto acá, porque el apóstol Pablo no venía solo, sabía con qué bueyes trillaba, pero el hermano Pablo venía con líderes de diferentes ciudades, de diferentes regiones, que lo habían acompañado, venían, traían una ofrenda para ayudar a las necesidades de los santos en Jerusalén y se encuentran con que no son bienvenidos. Dicen, no puede entrar acá, no puede ir allá, no nos puede acompañar a este otro lado. Todo esto fue lo que desencadenó el arresto del apóstol Pablo en el templo, porque unos de estos viajeros itinerantes, practicantes del judaísmo, que venían de Asia, lo habían visto a Pablo con uno de esos hermanos. No era un hermano de mal testimonio, era un hermano que se había convertido al Señor, que era un colaborador del apóstol Pablo, que había venido a traer ofrendas a Jerusalén, a pesar porque el Espíritu Santo venía dando testimonio de las cosas que
de las prisiones y todas las adversidades que esperaban, y aún así, hermano, estas personas no abandonaron el camino. Porque es fácil a veces, recuerde que entre el primer viaje misionero y el segundo viaje misionero, Pablo cambia de acompañante. ¿Por qué? Porque uno de los que salió, de los acompañantes, Juan Marcos, que luego se ve que entendió que había estado mal, y el apóstol Pablo intercede, dice, recíbanlo en el Señor, ¿no? Pero había abandonado la obra en el mitad de camino. Viendo toda la adversidad, estos 7 varones que habían venido de las iglesias allí de Asia Menor y de Europa, no habían abandonado el camino, sino que habían acompañado al apóstol Pablo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, le contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se nos ha informado en cuanto a ti que enseñas a los judíos que están entre los gentiles a apostatar a Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues lo que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que le rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Yo le pregunto, ¿usted qué piensa? ¿El apóstol Pablo andaba ordenadamente o andaba desordenadamente? Andaba ordenadamente, hermano, pero el apóstol Pablo había entendido que había algo superior que trascendía la ley, porque él mismo enseña, dice, a través de la ley nadie puede ser justificado. Entonces la justicia no venía por un orden que uno se imponía de observar ciertas regulaciones que son santas, que son justas, que son buenas, como él explica, sino que va mucho más allá de eso. Y el apóstol Pablo, hermano, no tenía problema de dar testimonio de que él andaba ordenadamente, pero había algo con claridad, hermano, que ya lo hemos visto y lo vamos a reiterar, porque el apóstol Pablo lo escribe a una de las iglesias diciéndole que el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley, y se desvinculó de Cristo. Su fe, su confianza está en sí mismo, está en sus obras y no está en Cristo. Hermano, cuando hemos entendido estas verdades que el apóstol Pablo llamó, que el apóstol Pablo predicó a judíos, a gentiles, a prosélitos, a todo el mundo, nosotros podemos estar con una seguridad de nuestra salvación, que sin duda estos hombres que iban a cumplir votos y que iban a hacer cosas, no tenían esa seguridad de salvación. Necesitaban hacer promesas, necesitaban cumplir con rituales, necesitaban otro montón de cosas. El apóstol Pablo no había venido porque había hecho una promesa o había hecho un voto. Dios le había revelado de que lo había escogido a él. Porque desde un principio el apóstol Pablo sabe eso. Él no se entera en los últimos 20 años, cuando concluye allí su viaje en Jerusalén, de lo que le esperaba, porque Jesús en el camino a Damasco ya le anunció, le transmitió a Ananías allí, 3 días después de que Pablo quedó ciego: yo le voy a mostrar, dice, no, y se me va a mandar a orar por dice Ananías, que arrastra a los creyentes a la cárcel, que ha llevado preso un montón de personas y todo lo demás. Y Jesús le responde, dice, ve, porque instrumento escogido me es en mis manos, y yo le mostraré cuánto es necesario padecer. Por eso, hermano, el apóstol Pablo sabía que él tenía un llamamiento, llamado a padecer por causa de Jesucristo. Hay pocos que se apuntan, hermano, porque se apunta a alguien para hacer viajes, para pasarla bien. Habría muchos, pero para pasar tribulaciones, para padecer por el nombre de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, yo quiero acabar mi carrera con gozo, porque el gozo de él no era hacer su voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. ¿Qué estaba haciendo, hermano? Estaba haciendo no otra cosa más que negar, más que aceptar lo que Dios había dispuesto para él desde antes de la creación del mundo. Dios ya se había propuesto llamarlo, lo había escogido, pero también, hermano, había determinado los caminos para que él anduviese por ellos.
Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada, solamente que se abstengan de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esto ya lo habíamos visto, hermano, que fue el concilio que hubo en Jerusalén, allí que está en el capítulo 15, pero usted si quiere lo puede refrescar después fuera de esta exposición que estoy realizando esta mañana. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, los que habían hecho voto, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había presentado la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, diciendo, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este hombre es el que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Hermanos, lo mismo que pasó con Jesús, que allí le vemos falsos testimonios de todos colores. Jesús dijo, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer, y viene y padece a través de gente que no entendía las cosas. Dice, Jesús dijo que iba a destruir el templo. Y Jesús enseña la palabra, no hablaba del edificio del templo, sino que hablaba de su propio cuerpo. Dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, porque el Señor 3 días después resucitó con poder y gran gloria, como enseña la palabra de acá, hermano. Lo mismo, gente que no entiende el anuncio de la palabra de Dios sale y distorsiona las verdades de Dios. Porque, hermano, como la parábola del trigo y la cizaña, y han dicho gente que conoce los dos plantíos, que son muy similares, así, hermano, la mentira tiene que tener un parecido a la verdad para que sea creíble. Y acá, hermanos, fueron y distorsionaron la palabra de Dios, porque no fueron y dijeron, no, enseña, no solamente anda ordenadamente el apóstol Pablo, sino que enseña también a los demás a vivir de una manera ordenada. Pablo no vivía de una manera disoluta, y qué testimonio, hermano, también para estos colaboradores, ministros, pastores, obispos que habían acompañado al apóstol Pablo, ver el comportamiento de los que se decían ser herederos de Dios, children of Israel en inglés, ¿no? Hijos de Dios. Se decían ser hijos de Dios, hermano, y allí en medio de mentiras y sumándose al alboroto, hermano, porque si grita uno solo, es uno solo que está gritando, pero cuando se arma allí una turba, como había ocurrido en día de Jesús, pasa lo mismo acá con el apóstol Pablo. Porque antes habían visto con él, con el apóstol Pablo en la ciudad, a Trófimo, que como le dije era uno de los 7 que había venido a traer ofrendas, que era de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Acá, hermano, también sabemos que estaban viviendo, el pueblo de Israel no tenía más que una autonomía limitada, tenía allí, parecido a lo que pasó acá en el Río de la Plata, diría yo, con los virreyes y los gobernadores y todo lo demás, mandaban hasta por ahí nomás, ¿no? Pero el que disponía todas las cosas era el rey del país que estuviera gobernando acá, fueran españoles o portugueses, depende de la época. Yo había cosas, el otro día escuchando un programa de radio, aprendí que no se había permitido cultivar la uva en Uruguay hasta el 1700 y pico. Solo se podía tener uva de mesa, pero no se podía tener uva de parra, de parral para hacer vino, porque había una disposición del rey Felipe de España que prohibía hacer eso, y esa disposición se mantuvo. Bueno, acá, hermano, también este gobierno que había allí con reyes que vamos a ver
el rey Agripa y Berenice y todo lo demás que vamos a ver en los capítulos posteriores, tenían allí una autoridad limitada, se vestían, se llamaban a sí mismos reyes, pero estaban totalmente sujetos a las disposiciones que venían de arriba, que venían del César. En este caso era un imperio allí de los romanos que estaba gobernando el mundo antiguo y eran los encargados también de poner órdenes. Estos hombres poco sabían de las disposiciones y las regulaciones de carácter espiritual que Dios había transmitido a través de Moisés, y por eso cuando vienen y acusan a Pablo y veo que había un montón que amontonaba, dice, ya allá lo agarraron al apóstol Pablo, lo prendieron con no una sino 2 cadenas, dice la palabra, para pedirle cuenta. Dice, entonces tomando los soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y le preguntó quién era y qué había hecho. Pegue primero, pregunte después. Esa era la regla que había. Hermanos, sabemos, porque el apóstol Pablo da testimonio de cuántas cosas le habían tocado padecer. Y muchas veces parece que nos victimizamos nosotros, como si me pasó esto, venía para la iglesia y pinché una rueda. O me pasó esto, me pasó aquello, y a mí me lleva en mi mente a pensar allí, a ver el apóstol Pablo cuando se despidió en este tercer viaje misionero, dice, y puestos de rodillas en la playa, dice, lo abrazamos sabiendo que no iba a ver el rostro, y ver, hermano, lo que habrá sido la espalda del apóstol Pablo, los brazos seguramente, porque, hermano, recibir azote, 40 azotes menos 1, más una oportunidad, todas esas cosas, dejan sus marcas. A veces nos hacemos un pequeño cortecito, allá nos queda una cicatriz de que somos chicos a que somos grandes, la marca dura. Imagínese el apóstol Pablo lo que sería. Ya no era un muchacho el apóstol Pablo, aquel joven que había dado su consentimiento cuando Esteban era apedreado, ahora, hermano, también ya anciano. Recuerde que en las cartas que él escribe de Roma, donde está 2 años en una prisión, dice, yo, Pablo, ya anciano, ya no era un muchacho, hermano, para que vinieran y le dieran una paliza, lo golpearan los propios hombres que se decían ser hijos de Dios, el pueblo de Israel, porque no estaban defendiendo el honor de ningún otro, sino que decían actuar en nombre de Dios, golpeando al siervo de Dios. Hermano, que todas estas cosas nos ayuden para poder estar agradecidos por el tiempo y el lugar en el cual el Señor nos ha permitido nacer, porque Él es el que dispone los tiempos y los lugares y las sazones, y Él sabe, hermano, también por qué también nuestras tribulaciones son así de chiquitas, hermano, comparada con las que pasó el apóstol Pablo, porque sin duda, hermano, si fueran un poquito más grandes, capaz que hubiéramos tirado la toalla, como hizo Juan Marcos en su momento, o como tantos otros hermanos que se volvieron atrás. Le pasó a discípulos de Jesús, y en aquel momento ya muchos no querían andar con Él. Que Dios los bendiga, hermano, y seguiremos con el estudio la próxima semana, si Dios quiere. Acá los dejo con el pastor Renzo.